Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al simposio de nutrición en diabetes. Vamos a empezar con la primera ponencia, que es seguro el ayuno intermitente en el tratamiento de la diabetes. Esto va a estar a cargo del profesor Dr. Rafael Figueredo. Él es médico especialista en nutrición, director de la carrera de nutrición de la Universidad Católica, es docente de la Universidad Nacional de Asunción, past presidente Felazo, mi profesor también. Y todo un currículum que nosotros ya le conocemos luego al profesor, así que ansiosos de escucharte, profe. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Tati. Buenos días a todos. Es un placer y un honor estar acá con todos ustedes. Agradezco a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por la invitación a este excelente congreso que está transcurriendo con aulas llenas, como podemos ver, porque recién estuve también en el Salón Subizarreta. Muchas gracias por la invitación a la sociedad. Muchas gracias por la presentación, doctora Roy. Bueno, yo me tengo que referir a... ¿Es seguro el ayuno intermitente en el tratamiento, en el manejo nutricional de los pacientes que tienen diabetes? Vamos a tratar de hacer un recuento de los trabajos y ver cómo estamos en esto. Estos son los ejes temáticos. Vamos a hablar de ayuno intermitente fundamentalmente, de generalidades, tipos y protocolos, efectos en la salud. Acá estamos mejor. El ayuno intermitente y la diabetes mellitus. Vamos a presentar algunos trabajos interesantes y después la seguridad, que va a ser al final. Antes de comenzar a hablar de ayuno terapéutico, me quiero referir a las guías, a los estándares de calidad de cuidados de diabetes del 2024. Hace 20 años atrás, estos estándares cuando se referían a nutrición, se referían a dieta con modificación de los hidratos de carbono, dieta para prevenir hipograsa, para prevenir los trastornos de los lípidos y prevenir las complicaciones relacionadas con arteriosclerosis, etcétera. Hoy en día, fíjense ustedes, los objetivos de la terapia nutricional. Yo no hace falta leer todo esto porque es muy cargada la diapositiva, pero vamos a hacer algunas remarcaciones. Fíjense, ahí dice apoyar y promover patrones de alimentación saludable. Hablan de patrones de alimentación saludable, enfatizando una variedad de alimentos ricos en nutrientes y tamaños de porciones. Después dice abordar las necesidades nutricionales individuales de la persona, mantener el placer de comer, incentivar eso, y finalmente en el punto 4 nuevamente habla sobre prácticas para el desarrollo de patrones saludables. Y dice claramente ahí, en lugar de hablar de macronutrientes. O sea, la propia Asociación Americana de Diabetes está remarcando la necesidad de hablar de patrones de alimentación y no hablar de micronutrientes como hablábamos hace 20 años, que yo presentaba en un congreso de diabetes. Seguramente habré presentado cuáles eran las indicaciones nutricionales en ese entonces. Esto es muy importante. El ayuno terapéutico no es un patrón de alimentación, pero tiene que ver con un modelo, una estrategia de manejo nutricional que no se basa precisamente en nutrientes ni se basa en calorías. Para empezar a hablar sobre ayuno terapéutico, vamos a trabajar sobre esta publicación de BICIM. Es la abstinencia voluntaria de alimentos y bebidas por periodos específicos y recurrentes de tiempo. Hay una creciente evidencia de que el tiempo durante el cual se consumen alimentos en un día, ciclo de alimentación y ayuno, tiene efectos profundos. De esto sabe muy bien mi compañera de trabajo, la licenciada Rocío, que alguna vez habló sobre crononutrición. Y acá es el rol del tiempo en la ingesta de alimentos.
Fíjense ustedes que está claro, en este trabajo se presenta, y esto es muy importante hablarlo antes de hablar de ayuno terapéutico, porque está totalmente comprobado que en los tipos de alimentación temprana, cuando una persona hace un gran desayuno, un buen almuerzo y una cena muy liviana, es lo ideal para mantener una vida saludable y un peso saludable. Un gran desayuno. En cambio, esto es lo que normalmente hacemos, un poco de fuerza en cada una de las comidas, y esto es lo que no se debería hacer, que es poner énfasis fundamentalmente en la cena. Eso aclaro porque cuando hablamos de ayuno terapéutico, la gente lo que está más acostumbrada a hacer es dejar el desayuno, dejar el almuerzo y hacer una merienda cena fuerte, lo cual, según esto, no sería lo ideal. Tipos o protocolos de ayuno terapéutico, de ayuno intermitente. Fíjense ustedes, en esta publicación también de Basim, hay 3 tipos que son los frecuentes, y esto lo dice la propia Asociación de Diabetes Americana. La primera es la 5.2. Hay publicaciones que ponen 5.2.2. Son 5 días de dieta normal y 2 días que no son seguidos, son 2 días separados en la semana, en donde se hace ayuno o una ingestión de alimentos por debajo de o cercano a 600 calorías. O sea, muy bajas calorías, muy bajas calorías. Esto es un tipo. El otro es el ayuno por un día, donde puede nuevamente ser un ayuno completo, solamente líquidos y electrolitos, es un solo día de ayuno y el resto, los 6 días restantes de la semana, son habituales, la comida habitual. Y finalmente, el más conocido por todos nosotros, llamado alimentación con restricción del tiempo, que es todos los días, pero se alarga, se prolonga el tiempo de ayuno no a unas 12 horas, que es lo normal, desde las 8 de la mañana a las 7, desde las 8 de la noche, donde se hace la cena, a las 7, 8 de la mañana, 12 horas de ayuno, a 16 a 18 horas de ayuno, lo vamos a ver enseguida. Y se restringe la alimentación en ese tiempo. En esta publicación de Sutton, muy interesante, donde habla de lo que decíamos recién. La media de los americanos, el patrón de alimentación de los americanos es de 8 de la mañana, de 8 de la mañana, 8 de la noche, sí, estoy con lo correcto. El desayuno a las 8 de la mañana es esto. Y la cena a las 8 de la noche. Y el resto es ayuno. La alimentación con restricción de tiempo es achicar la ventana de la alimentación. O sea, solamente de 8 de la mañana a las 2 de la tarde, incluye fundamentalmente desayuno y almuerzo, y tener unas 16 a 18 horas de ayuno. Eso es las generalidades de ayuno. Ahora, efectos en la salud. En esta publicación, prendiendo el suite metabólico, entendiendo la aplicación del ayuno de Anton, muy interesante, tenemos algunos órganos donde el ayuno produce beneficios. En primer lugar, a nivel cognitivo, en el cerebro, una cognición mejorada. Pero eso metabólicamente no nos afecta tanto. En cambio, en hígado, y esto sí afecta metabólicamente, tenemos agotamiento del glucógeno, producción de cetonas y mayor sensibilidad a la insulina. Metabólicamente esto es muy interesante. En corazón baja la presión, o sea, cardiovascular, baja la presión arterial,
reducción de la frecuencia cardíaca y mayor resistencia al estrés. En músculo, que es otro órgano que nos interesa, acá es en sangre, niveles elevados de cetonas, niveles reducidos de glucosa, insulina y leptina, obviamente porque la persona consume menos alimentos, citoquinas proinflamatorias reducidas. En tejido adiposo, lipólisis, producción reducida de leptina, baja el nivel de leptina, inflamación reducida también. Y a nivel de músculo hay una mayor sensibilidad a la insulina, que desde los primeros trabajos fue lo que estuvo viendo, que la sensibilidad a la insulina mejora notablemente. Volvemos a este trabajo y fíjense ustedes como ellos mismos en el trabajo, Sutton disminuye la insulina postprandial, aumenta notablemente la sensibilidad a la insulina. En estos casos, acá está la flecha, en donde hay un ayuno de unas 18 horas, baja la presión arterial, disminuye notablemente el estrés oxidativo. Ese es un elemento que me llamó la atención. Y el apetito en la tarde baja. Me estoy volviendo atrás, perdón. Este artículo del hongo, muy interesante, porque lleva la cuestión a nivel celular y a nivel molecular. Hay cambios en las células que llevan a todo esto, a estos resultados que están acá, que son muy importantes y fundamentalmente están hablando del tejido adiposo en su producción de gran cantidad de ácidos grasos que van al hígado y el hígado los transforma en cuerpos cetónicos. Ustedes me pueden decir, pero los cuerpos cetónicos en el ayuno recién se empiezan a producir después de que se agota el glucógeno hepático, sí, es cierto, pero la liberación de ácidos grasos en este tipo de ayuno es importante, de ácidos grasos por el tejido adiposo, y algo ya se empieza a producir de cuerpos cetónicos, puesto que le llegan muchos ácidos grasos al hígado y la beta oxidación o la elaboración o el eliminar grasa a través de VLDL ya no les alcanza al hígado. Impactos cardiometabólicos, lo mismo que ya estuvimos viendo. Fíjense ustedes, disminuye eventos cardiovasculares, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad, bueno, todo lo que estuvimos viendo ya. Acá está, lípidos, bajan colesterol, glucosa, adipoquina, etcétera. Garantizar, la parte práctica es muy importante, que se deba garantizar el aporte de nutrientes. Acuérdense que la persona está disminuyendo prácticamente una comida, entonces está recibiendo la suficiente cantidad de proteínas, de vitaminas o de minerales. Eso es un tema que debe ser calculado, que está acá. Y además está contraindicado en general en pacientes que tienen problemas de trastornos de la conducta alimentaria, especialmente anorexia o bulimia, atracones, porque el ayuno es un desencadenante, tendencia al estrés y a la ansiedad y especialmente también a la depresión. Ayuno intermitente y diabetes mellitus. Hay varios trabajos que voy a presentar, no hay muchas cosas que sean concluyentes. En primer lugar voy a presentar que no se refiere a pacientes con diabetes, sino que se refiere a pacientes con sobrepeso y obesidad. Fíjense, esto es muy importante que aclaremos. Controles, ayuno intermitente, pero con el 100% de las calorías que estaba recibiendo normalmente el paciente. Ayuno intermitente con el 70% de las calorías y restricción calórica con de un 70%, o sea, de un 30%. Se le daba el 70% de lo que estaba recibiendo. Restricción calórica común, sin hacer un ayuno,
Se le hacía una dieta hipocalórica, pero con las 5 comidas tradicionales. Fíjense ustedes cómo baja, más que, un ratito, más que fijarnos en esta curva, lo que me interesa, fíjense que el mayor descenso de peso se logró con el ayuno intermitente, con un déficit del 30% de las calorías que el paciente estaba consumiendo antes de esto. Con un ayuno intermitente del 100% hubo un descenso de peso, pero es leve, y con una restricción calórica sin ayuno, solamente una dieta hipocalórica, fíjense ustedes que fue muy parecido a esto, pero el ayuno intermitente fue mayor. Esto nos puede llevar a pensar de que en realidad acá el problema no es el ayuno intermitente, sino la restricción calórica, puesto que hay una enorme diferencia entre ayuno intermitente con el 100% de las calorías, con el ayuno intermitente solamente con el 70%, es decir, sacándole 30% de las calorías. En cuanto a la sensibilidad a la insulina, por eso también lo presento, fíjense ustedes, aumenta la sensibilidad a la insulina con esta fórmula. El ayuno intermitente al 70% de las calorías, aumenta con la restricción calórica, pero no se modifica o se modifica negativamente en el caso de del ayuno intermitente con 100 calorías. Y lo mismo sucede con la glucosa en ayunas. O sea, la pregunta acá ¿es el ayuno intermitente o es la restricción calórica? En este estudio, nuevamente, la alimentación con restricción, voy a leer las conclusiones. La alimentación con restricción de tiempo ha demostrado viabilidad y seguridad. Ha demostrado una eficacia preliminar. Sin embargo, y pongo ahí sin embargo porque todo lo que dicen los estudios, que tienen poca duración y poca cantidad de sujetos estudiados, sin embargo, se requieren más estudios para llegar a una conclusión, etcétera. O sea que es un estudio que no nos sirvió mucho. Miren que hay muchos de estos en los siguientes estudios que voy a ir mostrando en los pocos minutos que me quedan. Este es muy interesante, es el ayuno intermitente más temprano, o sea, early es de eliminar, early time es el ayuno es a la tarde-noche. La ingesta es desayuno, etcétera. Fíjense ustedes, este es el ayuno intermitente, este es la restricción calórica simple y estos son los controles. Estos son en sujetos que están en riesgo de diabetes. Tienen un índice de masa corporal alto, 34, 35, 33, y además tienen cifras de hemoglobina glicada y glucosa en ayunas alta, especialmente la glucosa en ayunas está en el rango de intolerancia, de prediabetes. Entonces, y fíjense ustedes que en este estudio, esta es la curva de la glucemia, después de darle una carga de glucemia a los pacientes, el más bajo de todos es el que tiene restricción de o ayuno intermitente al sexto mes, que es que está acá abajo. Las líneas continuas son las líneas de base y el cuadradito de esta línea continua que está cerca de la línea de base es el grupo control. O sea que es bueno. Ahora, este estudio tiene un seguimiento a 180, esto es a 6 meses. Tiene a 120 meses, o sea, 2 años y medio más o menos, de 120, bueno, 120 meses, y la diferencia se iguala. Es decir, esta curva de acá del grupo control es igual a esta curva. O sea, a la larga no tiene muchos beneficios, dice este estudio.
Y probablemente este sea el mejor estudio que se ha hecho hasta ahora sobre ayuno intermitente. Es un ensayo clínico, el estudio EARLY. Fue publicado hace poco. Le agradezco al doctor Atilio Castillo que me cedió el trabajo. Yo lo conocía, pero no lo tenía. Es ayuno intermitente, pero en la modalidad de 5 días de comida de ingesta normal y 2 días de ayuno que no son seguidos, están separados esos días en la semana. Y glicemia y control de glicemia en pacientes con diabetes. El objetivo fue evaluar el efecto de la alimentación sobre el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus. Un ensayo aleatorizado, abierto, 509 pacientes, pero solamente 405 fueron asignados aleatoriamente a metformina, EMPA y a restricción, o sea, ayuno intermitente, pero en la modalidad 5.2, y ahí lo que dice MR es meal replacement, o sea, que durante el ayuno hacían un suplemento de comida. 16 semanas. Fíjense ustedes cómo baja notablemente la hemoglobina glicada comparado con metformina y EMPA. Esto es complicado. Y fíjense ustedes que baja tanto en los que tienen sobrepeso y los que tienen obesidad. Es más o menos un poco lo que se demostró también con el LUCA-HED, con el estudio LUCA-HED. En pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticada, 16 semanas, podría mejorar el control de glucémico y la pérdida de peso. Es la conclusión. Seguridad, ya está por terminar mi tiempo. Bueno, en este estudio es el que más claro habla sobre la seguridad en la utilización del ayuno intermitente en pacientes con diabetes. Seguridad en las intervenciones y considerando también en relación al uso de medicamentos. Fíjense ustedes que habla de 4 estudios, de una revisión, 4 estudios. El último, el de abajo, acá el de Che, es el que considera insulina, los demás eran con hipoglucemiantes, no insulina, cortos en el tiempo, el que mayor duró 12 semanas, cantidad de pacientes pocos, y en todo no hipoglucemia, no otros efectos adversos si el paciente hacía el ayuno intermitente, incluyendo el grupo que contenía un 32% de insulina. Ellos hablan en este trabajo de que lo ideal sería mezclar el ayuno intermitente con agonistas de los receptores GLP-1 o con inhibidores de la SGLT2. Serían los ideales. Precaución con sulfonilurea y obviamente con insulina basal. En esta publicación, donde hay varios conocidos, que algunos de ellos estuvieron en Paraguay hace poco, el ayuno intermitente en efecto en diferentes escenarios, fíjense ustedes, el riesgo de hipoglucemia, que es el problema de estos pacientes, el riesgo de hipoglucemia. Pero lo que me interesa es mostrar esto. En todos es bajo. Y acá en el caso de los análogos del receptor GLP-1, fíjense, no hay ningún ajuste de dosis, es bajo el riesgo de hipoglucemia. En el trabajo, en el texto, se aclara claramente de que serían los ideales, puesto que están calmando el apetito y además uno está haciendo un ayuno. Serían, digamos, los medicamentos ideales. En el caso de la insulina, el riesgo de hipoglucemia es alto y, bueno, hay que modificar la dosis, etcétera, etcétera. Finalmente hay otro trabajo, sin embargo, en personas con diabetes tipo 1, generalmente está contraindicado esto. Diabetes tipo 1, contraindicado. En este estudio, que no vale la pena ni hablar porque solamente 10 participantes, un estudio piloto, habla de que son seguros
pero hay que tener cuidado con insulinoterapia y con secretagogo de insulina. Y para terminar, nuevamente vuelvo al estándar. ¿Qué dice el estándar? Dice que con el ayuno intermitente se consigue un descenso de peso en periodos cortos. Obviamente el descenso de peso mejora la sensibilidad a la insulina, mejora los valores de glucemia y de hemoglobina glicada. Se ha demostrado que la alimentación intermitente es segura, tanto para uno para dos, pero las personas que reciben insulina o secretagogo deberían tener un control médico estricto. Yo no sé si le daría a un paciente con diabetes tipo 1, si le indicaría un ayuno terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Figueredo. Excelente tu ponencia. Vamos a seguir con el rol del conteo de carbohidratos en el manejo de la diabetes. Esto está a cargo de la doctora Alejandra Müller. Ella es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo. Adelante. Muy buenos días a todos. Agradezco a todos la presencia y sobre todo al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar un poquitito sobre el rol del conteo de carbohidratos en el manejo de la diabetes. Y antes de hablar de eso, repasamos un poquitito cuáles son los objetivos en el tratamiento de la diabetes. Y hoy por hoy sabemos que corregir la glucosa plasmática como único objetivo, nos quedamos cortos con eso, ¿verdad? Que hoy tenemos que ampliar mucho más allá, tenemos que identificar cuáles son las situaciones de riesgo para prevenir o retrasar el desarrollo de complicaciones. Tenemos que tratar otros trastornos asociados como la dislipidemia, la hipertensión arterial. Tenemos que evitar conductas de riesgo como alcoholismo, tabaquismo, el sedentarismo. Y tenemos que con eso contribuir a preservar la calidad de vida de los pacientes. Cuando hablamos de un tratamiento integral de la diabetes, podemos hablar de una trípode, ¿verdad? Que se sustenta sobre la alimentación, la actividad física y la farmacoterapia. La alimentación está demostrado que puede reducir la hemoglobina glicosilada en 1 a 2%. Y manejarnos sobre este trípode es imprescindible para primero alcanzar y después mantener los objetivos metabólicos de los pacientes. Sobre los objetivos del tratamiento nutricional de la diabetes ya habló el profe hace un ratito, pero tiene que contribuir junto con la actividad física y la farmacoterapia a mejorar la calidad de vida de los pacientes, proporcionar una cantidad adecuada de nutrientes para mantener el peso, disminuir el riesgo de complicaciones, mejorar otras comorbilidades, como ya dijimos, adaptarse también a la presencia de complicaciones digestiva de los pacientes como la gastroparesia diabética y respetar las preferencias individuales y culturales manteniendo siempre el placer por comer. Y dentro de todas las estrategias que existen para el tratamiento nutricional es muy importante, aparte de la ingesta de calorías, ver también la distribución de micro y macronutrientes, el índice glicémico, la carga glicémica de los alimentos, la densidad energética y el conteo de carbohidratos, que es de lo que más vamos a hablar esta mañana. El conteo de carbohidratos es un método que nos permite llevar cuenta justamente de eso, de la cantidad de carbohidratos que tiene un plato de comida y que junto con la actividad física y la aplicación de insulina nos tiene que llevar a buenos resultados. El conteo se basa en que la cantidad de carbohidratos que haya en el plato de comida es el factor más importante que va a impactar en la glicemia postprandial, que sabemos que es lo que más influye en la hemoglobina glicosilada. El conteo de carbohidratos es crucial para determinar la dosis exacta que el paciente va a requerir, evitando así la sobreinsulinización. Y es una técnica de planificación de comidas que fue diseñada específicamente para personas con diabetes, sobre todo para aquellas que tienen un esquema intensificado de insulina.
Si bien del conteo de carbohidratos ya se habla desde más o menos 1920, adquirió mayor importancia luego de las publicaciones del DSCT en 1993, que sabemos que fue un estudio grande, con más de 1.400 pacientes, con un seguimiento de 6.5 años, donde se vio que un tratamiento intensivo de la diabetes y llevarle a los pacientes a una hemoglobina glicosilada menos de 6, disminuía muchísimo el riesgo de complicaciones. Y este estudio, este trabajo, hace la acotación y considera al conteo de carbohidratos como una estrategia de planificación de comidas y demostró ser beneficiosa para ayudar a los pacientes a mejorar el control metabólico, dándole la posibilidad de la flexibilidad a la hora de elegir los alimentos. Sin embargo, y aunque el tratamiento intensivo es la mejor herramienta que tenemos, sigue siendo muy difícil lograr un buen control metabólico, y dentro de ellos la alimentación muchas veces es el principal inconveniente que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las guías sobre el conteo de carbohidratos? Esta es una publicación del 2021 donde comparaba las recomendaciones de ALAD 2019 y ADA 2021. En las recomendaciones de ALAD todavía figuran la distribución de macronutrientes que tenía que tener la dieta, ¿verdad? Donde recomiendan que un 40 a 60% de la ingesta energética total diaria debería estar formada por carbohidratos. Sin embargo, como ya dijo el profe, el ADA ya en los últimos años no habla de esa distribución, sino más bien de fomentar una alimentación saludable, individualizada, de acuerdo a los requerimientos del paciente, y menciona, sí, como una recomendación el conteo de carbohidratos para aquellas personas con dosis flexibles de insulina, para aquellos pacientes que están con un esquema basal bolo sobre todo. En la última guía del 2024, vuelve a mencionar el conteo de carbohidratos como una estrategia clave para optimizar el control de la glicemia. Y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes el año pasado publicó una guía basada en la evidencia científica sobre las recomendaciones nutricionales para pacientes con diabetes, y una vez más nombra al conteo de carbohidratos como una muy buena opción y que puede ser utilizada tanto en pacientes con diabetes de tipo 1 como con diabetes de tipo 2, que les va a permitir flexibilizar la alimentación sin tener eso un impacto negativo en el resto de los parámetros metabólicos. Ahora, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos al respecto? Con respecto a la diabetes tipo 1 hay muchísimos trabajos publicados, yo les traje nada más algunos. Este trabajo, por ejemplo, donde 50 pacientes fueron sometidos a consultas y citas de educación sobre el conteo de carbohidratos, y se ve como en los 3 meses los pacientes tuvieron una disminución significativa de los niveles de hemoglobina glicosilada, de 10.4 a 9.5. Si bien todos aumentaron su requerimiento de insulina diario, esto no tuvo un efecto negativo en el peso de los pacientes. O sea, el peso se mantuvo y tampoco hubo mayores episodios de hipoglicemia. Este otro metaanálisis incluye trabajos realizados en niños y en adultos. Bueno, el gráfico de arriba incluye todos los trabajos realizados en niños y en adultos, y los de abajo son solamente pacientes adultos con diabetes tipo 1. Y ahí lo que se ve es que en los pacientes adultos la diferencia en la hemoglobina glicosilada favoreció al conteo de carbohidratos. No así en aquellos trabajos que incluían niños, donde los resultados fueron dispares, pero esto probablemente porque a los adultos les es más fácil ser más precisos con el conteo en sí, ¿verdad? De estimar la cantidad de carbohidratos que tiene el plato de comida. Hubo una disminución en el riesgo de hipoglicemia en los pacientes que hacían conteo, y no hubo diferencias significativas en el peso. Esta otra publicación es del año pasado en nuestro país vecino, acá en el Brasil, donde participaron 173 pacientes y lo hicieron a través de un formulario. Ellos completaron un formulario online con sus datos personales, datos antropométricos, clínicos y datos metabólicos y su información, o sea, la información que ellos tenían sobre el conteo de carbohidratos. La mayoría de los pacientes estaba fuera de meta, tenían una hemoglobina glicosilada mayor a 7,
Y lo que ellos vieron es que aquellos participantes que hacían conteo de carbohidratos tenían 3.2 veces más posibilidades de tener una hemoglobina glicosilada adecuada. Y que aquellos pacientes que tenían menos de 10 años de diabetes también tenían 2.6 veces más posibilidades de tener una mejor hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, la práctica de conteo de carbohidratos, así como tener una duración de diabetes menor a 10 años, son factores predictivos para mejorar el control glicémico. Esta otra publicación, a más de lo que ya se había investigado antes, ¿verdad?, sobre el impacto en el control glicémico y la hemoglobina glicosilada, vieron que a 3 años de seguimiento también hubo un impacto positivo en el perfil lipídico de las pacientes con disminución de del colesterol LDL y del colesterol HDL. No aumentó el peso y la frecuencia de hipoglicemia fue similar en los grupos. Este es un metaanálisis bastante interesante que se publicó en el 2018 y que se usó después como base para las recomendaciones en las guías que iban apareciendo años posteriores, ¿verdad? Se incluyeron varios trabajos donde encontraron lo mismo que ya estuvimos viendo antes, mejoría en la hemoglobina glicosilada, sin diferencia en los episodios de hipoglicemia, pero ellos también tuvieron en cuenta la calidad de vida. Buscaron aquellos trabajos donde se habían utilizado instrumentos, cuestionarios validados para evaluar la calidad de vida de los pacientes y la mayoría demostró que el conteo de carbohidratos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo porque el hecho de tener pocas restricciones dietéticas y la opción de decidir qué es lo que van a comer les ayuda a aceptar su enfermedad y con eso ya nosotros podemos tener un impacto positivo también incluso en la salud mental de los pacientes. Este otro estudio narrativo tiene resultados similares, pero llama la atención. Bueno, acá en este primer cuadrito, verá que hubo una mejoría de la hemoglobina glicosilada a corto plazo, pero el beneficio se perdió a largo plazo. El punto de corte que ellos usaron fue de 1 año. Y esto probablemente porque cuando nosotros empezamos las consultas y empezamos la educación, los pacientes están como más entusiasmados, están más predispuestos, pero después conforme pasa el tiempo eso se va perdiendo. Entonces también el control metabólico va empeorando. En este otro estudio lo que evaluaron fue el empoderamiento de los pacientes y su impacto en el control metabólico. Y ellos lo que vieron es que hubo una diferencia en el empoderamiento asociado con el control glicémico. Cuando el paciente más empoderado estaba de su enfermedad, del control de la diabetes, de su tratamiento, era mejor el control metabólico que tenía. Por lo tanto, el empoderamiento del paciente es también un factor importante para lograr los resultados glicémicos que buscamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diabetes tipo 2? Sabemos que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 van a llegar a objetivo con antidiabéticos orales o quizás algunos de ellos van a llegar a necesitar insulinas. Sigue siendo el asesoramiento personalizado en cuanto a la alimentación una piedra angular en el tratamiento, así como también una de las principales dificultades. Los pacientes tienen mucha dificultad a la hora de seguir pautas rígidas de alimentación, sobre todo si es que eso no se adapta a sus rutinas. Y en ese caso, entonces, el conteo de carbohidratos podría ser una solución. Sin embargo, hay pocas investigaciones que hablan sobre el conteo de carbohidratos en la diabetes tipo 2. Este es un estudio grande, multicéntrico, aleatorizado, ya publicado hace muchos años, donde todos los pacientes tenían un esquema basal bolo, solamente que un grupo tenía un algoritmo simple, o sea, tenía dosis fijas de correcciones con insulina ultra rápida, y el otro grupo hizo conteo de carbohidratos. Y como se ve, no hubo una diferencia significativa en ambos grupos en los controles de glicemia. Ambos disminuyeron alrededor de 1.5 en la hemoglobina glicosilada, ambos regímenes fueron muy bien tolerados, y el riesgo de hipoglicemia fue similar también en ambos grupos. Y en este otro estudio, ambos grupos con diabetes de tipo 2 fueron seguidos durante 24 semanas. Ambos grupos usaron conteo de carbohidratos,
solamente que un grupo lo hacía, o sea, calculaba sus bolos de prandiales con una aplicación, unas calculadoras, y el otro grupo lo hacía en forma manual. Y lo que se vio es que en ambos grupos tuvo la misma repercusión en cuanto al control metabólico. Sí, después también al final del estudio se les aplicó un cuestionario, si bien la mayoría afirmó que el conteo de carbohidratos era un desafío, hubo un 35% que pensó que era una opción muy útil y que les ayudaba a ser más libres y poder tomar mayores decisiones en cuanto a su alimentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de conteo de carbohidratos, hablamos de que el paciente es nuestro principal protagonista. Le damos a él el mando y puede o tiene la capacidad de decidir qué es lo que va a comer. Es una herramienta útil en personas con diabetes tipo 1, tipo 2 e incluso en diabetes gestacional, sobre todo en aquellos pacientes que tienen esquemas intensificados, o sea, basal bolo de insulina. Se puede aplicar en todas las edades, solamente que es necesaria la capacidad de adherencia. Los pacientes que van a hacer conteo tienen que tener la capacidad de hacer operaciones matemáticas, muchos cálculos, tienen que aprender el etiquetado de alimentos, a leer los etiquetados, tienen que saber sobre medidas de peso y tienen que llevar un registro alimentario y de los controles de glicemia. El equipo que va a estar alrededor del paciente tiene que tener también conocimientos teóricos y prácticos sobre el conteo de carbohidratos, tiene que manejar la técnica tanto como el paciente, más que el paciente, y tiene que tener por sobre todo la capacidad de trabajar en equipo. No hay forma de lograr un buen conteo si es que no trabajamos en equipo, médicos con nutricionistas, porque es algo que se tiene que reforzar en cada consulta, porque la evidencia científica ya nos dice que a medida que pasa el tiempo, el paciente es como que se va alejando y los beneficios se van perdiendo. Entonces, en cada consulta tenemos que recalcar la importancia. Y también hay que tener en cuenta que los pacientes tienen que tener ciertos materiales para poder llevar a cabo, ¿verdad? Tienen que tener planillas de registro, tienen que tener acceso a una calculadora, un teléfono celular o una calculadora convencional, tienen que tener un listado de alimentos con la cantidad de carbohidratos como para ir viendo una lista de intercambios, tienen que tener ejemplos de etiquetado con saber hacer la lectura del etiquetado y los utensilios para pesos y medidas. Si bien el conteo tiene varias limitaciones, ¿verdad? Como estuvimos hablando, requiere mucha disciplina por parte del paciente, requiere controles de glicemia capilar pre y postprandiales, ya sea con monitoreo capilar o monitoreo continuo de glucosa, que sabemos que eso implica también un alto gasto. Conocimiento de matemáticas, saber que esto es una práctica de ensayo y error, que las necesidades de insulina y la sensibilidad a la insulina es algo que va variando, que varía de persona a persona, que varía en un mismo paciente en diferentes etapas de su vida, que varía en el mismo paciente a lo largo del día, ¿verdad? Por efecto de las hormonas contrarreguladoras que trabajan en conjunto con la insulina. Y que hay que tener en cuenta y hacer hincapié en no descuidar la cantidad de calorías, porque eso nos puede llevar a un aumento de peso a la larga. Pero sí, igual tiene muchísimos beneficios, disminuye, como ya vimos, la hemoglobina glicosilada y es seguro en cuanto a las hipoglicemias, no aumenta el riesgo de hipoglicemias. Es un método seguro para niños y adultos, nos permite una alimentación flexible, variada y hace que el paciente pueda llevar una vida social más activa. ¿Por qué? Porque comer fuera de casa ya no es un mayor problema una vez que ellos aprenden a manejarse y llevan su cartuchera consigo. Y es conveniente, como dijimos, para personas con esquemas intensificados de insulina. Entonces, ya para ir cerrando, el tratamiento nutricional es la piedra angular del tratamiento de la diabetes y es lo que nos va a ayudar a mejorar los resultados de la farmacoterapia, a disminuir el riesgo cardiovascular y las complicaciones crónicas a largo plazo. El conteo de carbohidratos puede promover un mejor control glicémico basado en la regularidad de las cantidades que el paciente consume y el tratamiento de insulina que va a recibir acorde a eso. Y es una herramienta útil que nos permite controlar la glicemia, optimizar a través de eso la medicación, gestionar el peso del paciente,
dar flexibilidad a la dieta y educar y empoderar a los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por la excelente presentación. Aquí enfrente a mi izquierda hay sillas disponibles si quieren pasar a sentarse y ponerse más cómodos para seguir con las charlas. Bueno, a continuación voy a presentar al doctor Viviano Barreto, nuestro siguiente expositor. Él es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, jefe del servicio de clínica médica y de diabetología del Hospital de Ñemby. El doctor nos va a hablar sobre las barreras en la elaboración del plan de alimentación en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación para esta charla. Yo simplemente vengo a contar desde mi punto de vista la experiencia que nosotros hacemos como equipo, porque no estoy acostumbrado a trabajar solo y mucho menos soy nutricionista también, sino que formo parte de un equipo multidisciplinario de un hospital, en este caso que es del Ministerio de Salud Pública, y hacemos un trabajo en conjunto con la nutricionista, la educadora, y en este caso le incluimos también al paciente. ¿Cómo le incluimos al paciente? Haciendo escucha activa, aprendiendo a escucharle al paciente, no haciendo nosotros la dieta, sino que escuchándole al paciente las preferencias del paciente, y en base a eso nosotros trabajamos en porciones y combinaciones. Me invitaron a hablar sobre las barreras en la elaboración del plan alimentario del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Por supuesto, para esto no poseo ningún conflicto de interés. Y esta imagen a mí me gusta siempre compartir, porque acá no es tan difícil de adivinar qué camino tomaríamos la mayoría de las personas. Eso es muy fácil, porque eso demuestra que hay barreras culturales y socioeconómicas para la alimentación saludable. O sea, elegir un plato saludable sigue siendo todo un desafío. La diabetes es una de las patologías de mayor prevalencia a nivel mundial. La Federación Internacional de Diabetes estima que aproximadamente 537 millones de personas padecen de ella. 90% van a corresponder a diabetes mellitus tipo 2, y de estos de las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 va creciendo rápidamente. ¿Y por qué va creciendo rápidamente? Porque tenemos un comportamiento no saludable. Tenemos un comportamiento no saludable en cuanto a la alimentación y al sedentarismo. Va a haber un incremento aproximadamente del 50% de la prevalencia a nivel de Latinoamérica de la diabetes. En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y el Bienestar Social hizo la segunda encuesta de las enfermedades, riesgo de enfermedades no transmisibles entre los meses de junio y octubre del 2022 en conjunto con otras entidades. ¿Y qué conclusiones sacaron? Que hubo un aumento de la prevalencia de la diabetes, que era anteriormente de 9.7, pasamos a 10.6. Esto era de un grupo etario de 18 a 65 años. Tenemos que recordar que la expectativa de vida también en Paraguay fue en aumento, así es que existen personas adultos mayores, más de 65 años, que padecen de diabetes, y si sumamos eso alcanzaríamos alrededor del 12%. En sobrepeso y obesidad, a medida que se van desarrollando medicamentos que son espectaculares, todo lo que escuchamos acá yo no entiendo cómo hay un incremento a nivel mundial del sobrepeso y la obesidad. En Paraguay, del sobrepeso y la obesidad es el 69.3%, hipertensión 38.6%. El consumo de alcohol, por supuesto que en esto se ve favorecido los hombres, ¿verdad? Un total de 57.7%. Y acá me quiero detener un poco más, porque tenemos un comportamiento no saludable. El consumo de frutas y verduras, lo recomendado por el Ministerio de Salud Pública, solamente cumplimos en Paraguay el 3.9% de la población. Es bajísimo, o sea que tenemos comportamientos no saludables. La actividad física
insuficiente lo realizan 36%, o sea que más del 60% de los paraguayos somos sedentarios. Y esto también les quiero hacer hincapié también a una invitación que vamos a tener el sábado, una correcaminata que es gratuita y que menos del 10% de lo que estamos acá nos inscribimos, o sea, estamos poquito todavía y les invito a seguir creciendo. Consumo de tabaco 12.5%. ¿Qué nos dice esto? Que uno de los pilares fundamentales para la prevención de la diabetes en la alimentación adecuada o sea que esta encuesta lo que demostró es el comportamiento no saludable que nosotros seguimos teniendo. No nos podemos adaptar a ciertas cosas. Estas son las guías alimentarias, los hábitos de la población deficiente en relación con el consumo de frutas y verduras. No hacemos esas 5 frutas y verduras que nos enseña el Ministerio de Salud Pública porque no estamos adaptados a eso. Y para compartir con ustedes un poquitito las barreras en una alimentación saludable en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que solemos ver en consultorio. En lo que están relacionados con los aspectos personales y el entorno social, todos acá estamos acostumbrados a comer grandes cantidades de comida, en especial carbohidratos. No podemos lograr aún los bordes libres que tanto queremos lograr nosotros. No podemos lograr eso en la mayoría de los pacientes ni en nosotros mismos, ¿verdad? No, es muy difícil lograr bordes libres. Comemos grandes cantidades, estamos acostumbrados todavía a comer la montañita de comida, hábitos de consumir comidas rápidas y frituras, la costumbre de no comer frutas y verduras. ¿Por qué? Porque tenemos eso en nuestra cultura. ¿Qué es lo que hay en la mesa de cientos de paraguayos? Panificado, rosquita, palito, coquito. Eso es lo que vamos a encontrar en la mesa. No encontramos fruta y verdura en la gran mayoría y eso es un problema. La falta del tiempo, porque trabajamos de 8 a 10 horas, no podemos elaborar nuestro propio alimento por la falta de tiempo para poder llevar nuestro trabajo. Además, no tenemos suficiente apoyo a veces de los propios familiares y amigos para tener adherencia al tratamiento. Cuando uno empieza a cuidarse, hasta tu propio amigo te suele decir, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Por qué estás comiendo así? Te quieren desanimar. Las carencias personales sobre la enfermedad y la dieta te dicen que las comidas saludables no son sabrosas. La falta de información, no saben qué comer exactamente. La publicidad masiva que tenemos en los medios que nos hacen que elijamos siempre las comidas chatarra, los cumpleaños, feriados, reuniones y las fiestas especiales. En Semana Santa, por ejemplo, ¿quién no se da sus atracones? En los cumpleaños, ¿quién no se da sus atracones? Esas son una de las barreras. Este es un estudio que encontró que la falta de educación sobre la nutrición y el manejo de la diabetes sigue siendo una barrera significativa en pacientes. A menudo no tienen la información adecuada de cómo ajustar su dieta para controlar la diabetes. Lo relacionado con los aspectos económicos, sabemos que los alimentos son costosos y los alimentos saludables muchas veces son más costosos, ese es un problema. También sabemos que el 25 de cada 100 hogares disminuyen la calidad de su comida porque no alcanzan fin de mes. Y 5 de cada 100 familias muchas veces comen pocas veces al día, dejan de comer un día o muchas veces, varios días a la semana porque no tienen. Relacionado con la disponibilidad, no hay lugares donde se puedan vender alimentos saludables. Lo primero que nosotros, por lo menos en mi experiencia, yo al salir de mi trabajo, ¿qué es lo que encuentro primero? Lugar de venta de comidas, frituras, chatarras, que es lo que más tenemos, ¿verdad? No tenemos lugares donde se puedan elaborar comida saludable y que estén al alcance de todos nosotros. Relacionado con la prescripción de la dieta, la utilización de dietas estándares rígidas, monótonas, no adaptadas a las características del paciente, la proposición de objetivos no realistas. Hay que hacer plan alimentario que sea realista, que podamos cumplir. Nosotros no podemos hacer planes alimentarios que no vamos a poder cumplir, o si lo vamos a poder cumplir, lo vamos a cumplir por 2 a 3 meses posteriormente, no lo vamos a poder cumplir.
y la ausencia de implicancia, en este caso del paciente. Es lo que le estaba contando, hay que aprender a hacer escucha activa. Muchas veces nos pasamos haciendo la dieta nosotros, pero no le escuchamos al paciente qué es lo que él verdaderamente come. Hay que adaptarnos a lo que él come, hacer porciones y combinaciones de lo que el paciente come. Relacionada con los profesionales sanitarios, sabemos que acá nosotros tenemos una deuda, tenemos que formar especialistas o nutricionistas que sean especialistas en diabetes si queremos cambiar realmente, porque por más de que yo le bañe con insulina a mi paciente, si mi paciente no hace un buen plan alimentario, es muy difícil de cumplir el objetivo. Las instrucciones insuficientes del paciente sobre la importancia, los objetivos y el manejo de la dieta. Entonces, ¿qué estrategia podemos hacer para mejorar la adherencia a la dieta? Diseñar un plan alimentario individual basándose en las características del paciente, en el tratamiento de su diabetes y en especial las posibilidades que tiene el paciente. No todos los pacientes tienen las mismas posibilidades de comprar los mismos alimentos. Simplificar la dieta, hacer planes alimentarios que sean fáciles de cumplir. Seleccionar el modelo de dieta para transmitir recomendaciones según las características del paciente, el tratamiento de diabetes, la capacidad de aprendizaje que tiene y los objetivos clínicos. El proceso educativo debe ser personalizado y llevado a cabo en forma individualizada. Tenemos que tener educadoras o nutricionistas que sean especialistas en diabetes si nosotros queremos cambiar verdaderamente esto y hacer trabajo en equipo con la nutricionista, el médico, la educadora y no olvidar incluirle dentro de nuestro equipo al paciente. Fijar objetivos accesibles a corto plazo y que tengan grandes posibilidades de alcanzarse, valorar los pequeños cambios que nosotros vayamos logrando, por más de que no logremos todo lo que queremos, hay que valorar y elogiar y hablar al paciente los cambios mínimos que el paciente va logrando. Favorecer la participación de la pareja, de los familiares y en especial de aquella persona que cocina en la casa, de la persona que está encargada de la alimentación. Esa es la persona que tiene que acompañarle al paciente para que pueda irle mejor al paciente. La terapia nutricional de la diabetes mellitus es un proceso continuo que requiere evaluación periódica y respaldo. Es igual que cualquier tratamiento, insulinización basal, bolo con los medicamentos, hay que ir ajustando de acuerdo a cómo nos va. En el seguimiento, evaluar la adherencia, recomendaciones y la necesidad de adaptarla a los cambios de la diabetes de la vida del paciente. Entonces, la adherencia de la dieta de las personas con diabetes es muy bajo y eso constituye una limitación fundamental para obtener los objetivos terapéuticos. La adherencia a la dieta es baja y eso nos trae un problema para cumplir con los objetivos del buen control metabólico de los pacientes. Esto es un estudio que subraya la importancia de una educación nutricional continua, el apoyo social, familiar, la necesidad de hacer que los alimentos saludables sean más accesibles a los pacientes con diabetes tipo 2. Acá les traje uno de los ejemplos, que esto es lo que nosotros vivimos día a día, lo que come nuestro paciente. Nosotros no prohibimos prácticamente nada, sino que los que nos basamos en hacer porciones y combinaciones, no encimar los carbohidratos, sino que enseñarles a cómo hacer porciones y combinaciones sin prohibir. Y ese es el equipo multidisciplinario del hospital que yo pertenezco, que trabajamos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Viviano, por su interesante y práctica ponencia. A continuación, es un placer presentar para mí a la doctora Ana María Ferreira. Ella es especialista en terapia nutricional, asesora médica del Departamento de Nutrición del INERAM, docente de la Universidad Católica de Asunción, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición y past president de FELAMPE. Nos va a hablar sobre la dieta cetogénica en el paciente con diabetes, cuál es el riesgo cardiovascular. Adelante, doctora.
Bueno, muy buenas tardes, porque ya es el mediodía, a todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador, en la persona del doctor Escurra, de la doctora Tatiana Roy, por permitirme compartir con ustedes el tema que voy a abordar, que es dieta cetogénica en el paciente con diabetes y cuál es el riesgo cardiovascular. No tengo conflictos de interés. En primer lugar, para recordar de que la dieta cetogénica, como su nombre lo dice, viene de la formación de cuerpos cetónicos como una vía alternativa de producción energética, alternativa a la glucosa, ¿verdad? Y que vemos nosotros que esta dieta baja en carbohidratos determina esta poca disponibilidad de la glucosa como una fuente energética y hace necesaria usar la grasa, ¿verdad? El hígado convierte esta grasa en ácidos grasos y produce los cuerpos cetónicos que finalmente reemplazan a la glucosa como fuente energética. Y es interesante definir a este estado de cetosis nutricional, para diferenciarla de la cetosis diabética. Y sabemos que la respuesta a la carga de carbohidratos es individual, es dependiente de cada persona, pero sí se sabe que se necesita menos de 50 gramos de hidratos de carbono al día como para producir este estado de cetosis nutricional. Aquí vemos una pirámide de la dieta cetogénica como para que tengan en cuenta que no es una dieta saludable porque hay pocas frutas y verduras, ¿verdad?, que nos aportan cosas importantes que vamos a ver al final, que se basa en un porcentaje alto de grasas, que con 75, 70%, 20% de proteínas y solo entre un 5 a 10% de hidratos de carbono. Esto es una clasificación de las dietas porque no hay un acuerdo o una definición exacta. Se denominan dietas muy bajas en carbohidratos, a las que aportan menos de 50 gramos por día, y que esto equivale a menos del 10% del valor energético total de una dieta. Las dietas bajas en carbohidratos, las que tienen menos de 130 gramos de aporte de carbohidratos por día, que equivale a menos de 26% de la ingesta calórica total. La dieta moderada en carbohidratos, entre 130 y 225 gramos de carbohidratos por día, y la alta más de 225 gramos por día. La restricción de carbohidratos es el punto clave, es lo que produce la citosis, no el exceso de dar la cantidad de grasa. Por lo tanto, llamar la dieta alta en grasa no es lo correcto. Y a mayor restricción de carbohidratos que nosotros ponemos en la dieta, es mayor la magnitud de producción del estado de cetosis nutricional. Como ven ustedes, este es el mapa bioquímico, ¿verdad?, de la producción de cuerpos cetónicos que producen ese estado y que se usa como combustible, como ya dijimos. ¿Para qué se usa la dieta? ¿Existe evidencia de que esta dieta puede usarse como terapéutica en patología? Sí, como ven ustedes, para diabetes y para riesgo cardiovascular, que es lo que nos compete ahora, en la reducción del peso y también en la epilepsia refractaria, que fue luego desde hace más de 100 años, específicamente en el año 1921, que se está usando en la epilepsia refractaria. Numerosas son las indicaciones. Patologías endócrinas como la diabetes, la obesidad, síndrome metabólico, el síndrome polivario de ovario poliquístico, muchas enfermedades neurológicas aparte de la epilepsia refractaria, incluso en migraña, en depresión y autismo, enfermedades metabólicas como déficit del transporte de la glucosa tipo 1 o deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, y otras como incluso en trauma, hay estudios en isquemia, en cáncer y hasta para curar el acné. Pero vamos a referirnos a la dieta cetogénica en la diabetes mellitus. ¿En qué casos no se recomienda esta dieta, aunque el paciente tenga diabetes? Si el paciente tiene litiasis renal, si el paciente tiene dislipidemia o hepatopatía. Y está contraindicada en los siguientes casos: patología del transporte de los ácidos grasos, la porfiria, el déficit de piruvato carboxilasa y los usuarios de inhibidores, la SGLT2.
Esta dieta, la dieta cetogénica, tiene beneficios que vamos a ver en numerosos estudios que traté de tomarlos que no tengan más de 10 años de publicación, ¿verdad? Disminuye el peso, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta el colesterol de alta densidad, disminuye los triglicéridos, la glicemia y la presión arterial sistémica a través de ciertos mecanismos como el aumento del gasto energético a través del aumento de la actividad simpática de la termogénesis postprandial, la reducción del apetito inducida por la ingesta proteica, porque reduce la producción de grelina por el estómago, aumenta la producción del péptido I y también por cambios en el metabolismo de lípidos, reduce la lipogénesis y aumenta la lipólisis. Efecto pancreático también tiene por reducción de la secreción de insulina y glucagón y mejora el ánimo, ¿verdad? Aumenta la fuerza de la voluntad y aumenta la adherencia. Son dietas que a corto plazo producen efectos en la pérdida de peso, y eso es lo que le gusta al paciente, tener resultados rápidos, pero no está exento de efectos adversos. La dieta cetogénica produce en los primeros días una gripe cetogénica o keto flu, se le llaman también, que dura unos pocos días, 3, 4 días y luego cede. Y los efectos a corto plazo, como ven, náuseas, vómitos, estreñimiento, deshidratación, anorexia, letargo, hipoglicemia, y efectos a mediano y largo plazo, déficit de minerales como el magnesio y el potasio. Hay anomalía en el metabolismo de los lípidos, hay producción de esteatosis hepática, aunque algunos estudios, pocos pero están publicados de que dice que mejora la esteatosis hepática, hiponatremia, miocardiopatía y litiasis renal. Ya nombramos algunos, pero aquí de otra literatura, los pacientes se quejan de calambres en los miembros inferiores por déficit de minerales, esa fatiga, sed por deshidratación y la irritabilidad. Y a largo plazo también está la osteoporosis, la osteopenia, déficit de vitaminas y oligoelementos, de antioxidantes y en las mujeres una irregularidad menstrual. Bueno, aquí ven ustedes un trabajo que comparó la dieta baja en calorías con la dieta cetogénica o baja en carbohidratos en la diabetes tipo 2. Fue un estudio de pocos pacientes, 363 pacientes con obesidad, sobrepeso, comparando estos dos tipos de dieta. Y tanto en los pacientes con diabetes, con los pacientes no diabéticos, hubo mayor disminución de peso con la dieta cetogénica. Además, en los diabéticos, tanto el control glicémico como la hemoglobina glicosilada tuvieron mejores resultados con la dieta baja en carbohidratos. Este es otro estudio publicado en el año 2020, como ven ustedes, de los efectos de la dieta baja en carbohidratos y alta en grasa en el control de la glicemia y del peso corporal en los pacientes con diabetes tipo 2. Este es un estudio prospectivo que duró 1 año de seguimiento y reportó que los pacientes diabéticos tipo 2 obtienen nuevamente mejores resultados en la hemoglobina glicada, con un promedio de disminución de más o menos 1,29% y una pérdida de peso de prácticamente 12 kilos al comparar la cetosis nutricional versus cuidados habituales. Pero lo interesante es que 100% de los pacientes suspendieron o redujeron la dosis de los hipoglucemiantes en comparación con solo 23% que tuvieron dietas o cuidados habituales. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se producen, de riesgo cardiovascular que se producen en los pacientes que hacen la dieta cetogénica? Disminuye la hemoglobina glicada, los triglicéridos y la presión arterial sistémica. Aumenta el colesterol de alta densidad y no hay efectos significativos en el peso y en la LDL, ¿verdad? Esto fue en un estudio publicado en el año 2015. Esta es otra investigación publicada en la revista Nutrients, ¿verdad?, en el año 2019, donde compara las dietas bajas en carbohidratos y las dietas cetogénicas tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. El objetivo fue explorar el posible papel de las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas en la patogénesis de estos dos tipos de diabetes y revisar la evidencia
de la restricción de carbohidratos tanto en la patogénesis de la diabetes tipo 1 a través de la modificación de la microbiota intestinal y también en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Y que concluyó que ambos tipos de dietas pueden ser opciones efectivas en los pacientes que tienen obesidad y diabetes tipo 2, aunque no son el único enfoque dietético disponible. Nuevamente, como todos opinaron, deben adaptarse a dietas individuales, personalizados y ser controlados o monitorizados durante un periodo prolongado. El uso de estas dietas en los pacientes con diabetes tipo 1 sigue siendo controvertido y no se conoce su seguridad a largo plazo. Por lo tanto, necesitamos más estudios concluyentes. Esta es una publicación, una investigación hecha por el doctor Sepúlveda y la doctora Caponi, que fue publicada en la revista chilena en el año 2020, ¿verdad? Que concluye que tanto la dieta baja en carbohidratos como las dietas baja en grasas y rica en carbohidratos son efectivas para bajar de peso y evidentemente hacer cualquier dieta es mejor que no hacer ninguna intervención. Pero además, este estudio demostró que las dietas bajas en carbohidratos producen cambios metabólicos únicos, incluyendo mejoras del control glicémico y de concentraciones plasmáticas, tanto de triglicéridos, de colesterol de alta densidad, de ApoB y de partículas aterogénicas de las lipoproteínas de baja densidad. Es una estrategia eficiente, este estudio concluye que es una estrategia eficiente para el manejo de la obesidad y el síndrome metabólico, pero debe ser manejada, indicada, prescrita por personal capacitado, evaluando riesgos y beneficios en cada caso en particular. Otro estudio que demostró, contrariamente a los que ya cité, que la dieta, esto se hizo en Australia, fue publicado en el año 2020, que tuvo como objetivo examinar si restringir los hidratos de carbono en la edad mediana de mujeres se asocia con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, no de mejorar, y si esta asociación difiere en el diagnóstico previo de diabetes gestacional. Concluyó que restringir carbohidratos se asoció con mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en las mujeres de mediana edad, independientemente de los antecedentes de diabetes gestacional. Pero los profesionales de la salud deben aconsejar a las mujeres que se evite esta dieta baja en calorías, las que tienen mediana edad, porque no aportan frutos, granos, fibras, etcétera, y hay que indicar o aconsejar que consuman una dieta en línea con las recomendaciones actuales existentes. Este es un metaanálisis sobre la eficacia de la dieta cetogénica en el control metabólico en pacientes con sobrepeso u obesidad con o sin diabetes mellitus tipo 2. En este metaanálisis se incluyeron 14 estudios y demostraron que las dietas cetogénicas en cuanto al peso redujeron sustancialmente el peso independientemente si el paciente era o no diabético al inicio del estudio. En cuanto a la hemoglobina glicada, también mejoraron los niveles de hemoglobina glicada, tanto en los pacientes diabéticos como en no diabéticos, y las cetogénicas mejoraron los perfiles lipídicos disminuyendo los triglicéridos y aumentando las lipoproteínas de alta densidad, especialmente en los pacientes diabéticos. Fueron más eficaces para mejorar todos esos parámetros citados en comparación con las dietas bajas en grasas. Pero este efecto puede contribuir a mejores en la morbimortalidad relacionadas con la disfunción metabólica en este tipo de pacientes. Este es una revisión, otro estudio publicado en el año 2021, demostrando los efectos beneficiosos o benéficos y también los efectos secundarios de la dieta cetogénica en pacientes con diabetes mellitus. ¿Pero qué hizo? Esta revisión solo tomó los estudios que hizo el laboratorio que realizó esta investigación. Y entre ellos lo realizó en humanos y en ratas. Este ensayo lo hizo en humanos, dividiendo 64 pacientes en dos grupos, 31 pacientes con índice de masa corporal más de 30 y con una glicemia de más de 6,1 milimoles o más de 110 miligramos, y
33 con una glicemia normal, pero también con un índice de masa corporal de más de 30. Le aportaron una dieta con solo 20 gramos diarios de hidrato de carbono y entre 80 y 100 gramos de proteínas, el resto grasas. Y se agregaron semanas después 20 gramos de hidrato de carbono más. ¿Qué pasa? Se midió, se midieron los laboratorios antes del estudio y ven ustedes a la semana 1, 8 y hasta la semana número 56. O sea, se hicieron mediciones laboratoriales seriadas en estos periodos de tiempo. Pero esta dieta se complementó con micronutrientes, con 5 cucharadas de aceite de oliva y con actividad física. O sea que hay otros modificadores del estilo de vida independientemente de la dieta, entonces hay un pequeño sesgo. Pero finalmente, ¿qué es lo que concluyó? Que los niveles de glucosa bajaron, también el peso bajó, los niveles de colesterol total también bajaron, aumentaba el HDL, el LDL también tuvo una disminución y los triglicéridos también disminuyeron ven ustedes, P estadísticamente significativa. Y concluyó que, mostrando la eficacia de la dieta cetogénica en el control glicémico de los pacientes con diabetes tipo 2, además mejoraba el peso, el perfil lipídico y la hemoglobina glicada e incluso una reducción de los aportes de insulina y de medicamentos antidiabéticos en los pacientes con diabetes tipo 2. Este es otro metaanálisis que, como ven ustedes, inició con 481 estudios, pero terminó solo con 8 estudios que cumplieron con los requisitos que ven aquí, demostrando nuevamente mejoría en el peso corporal y en la circunferencia de cintura en el índice de masa corporal. También mejoría en los niveles de hemoglobina glicada, pero no hubo diferencias significativas en la glucosa en ayunas, en la insulina en ayunas y en la resistencia a la insulina. Sí hubo diferencias en la disminución de los triglicéridos y del aumento del HDL, pero tampoco hubieron diferencias significativas en cuanto al colesterol total y a las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, la conclusión de este metaanálisis revela que la intervención de la dieta cetogénica tiene beneficios notables en peso y control glicémico, como en la mejora de los perfiles lipídicos. Puede reducir el peso corporal, la circunferencia de cintura, la hemoglobina, los triglicéridos y aumentar el HDL. Por lo tanto, se podría utilizar como una intervención válida. Y en cuanto a este punto de vista, en cuanto a la dieta cetogénica en obesidad y diabetes, solo algunas preguntas para hacer, digamos, como razonar o reflexionar en cuanto a esta dieta. ¿Es esta dieta más efectiva para perder peso que otras dietas? En un metaanálisis de 13 estudios que duraron más de un año, encontraron que la dieta cetogénica se asoció con menos de 1 kilogramo de pérdida de peso adicional comparando con otras estrategias que tienen alto tenor de hidrato de carbono y baja en grasas. Y esta diferencia hay que tener en cuenta que puede ser significativa estadísticamente, pero no clínicamente, ¿verdad? Y aparte, otro metaanálisis de 32 estudios encontró que el gasto de energía y la pérdida de grasa eran mayores en las dietas bajas en grasas comparando con las dietas cetogénicas. Otra reflexión que nos hace, ¿qué pasa con el papel de una dieta cetogénica en el tratamiento de la diabetes tipo 2? Un estudio que, si bien no fue publicado en personas con diabetes tipo 2, mostró una reducción de 1,3% en la hemoglobina glicada con seguimiento a un año en el grupo que tuvo una dieta cetogénica. Pero hay que interpretar con precaución, porque el grupo de cetosis fue autoseleccionado y recibió apoyo técnico y también apoyo conductual que no recibió el grupo control. Entonces, los estudios aleatorios a largo plazo cuentan una historia diferente. Un metaanálisis de estudios a largo plazo randomizado comparando la dieta cetogénica con las dietas bajas en grasas para la pérdida de peso no informó diferencia en el control glicémico entre las personas con diabetes tipo 2. Y hay otros posibles beneficios de una dieta cetogénica.
Sabemos todos todos los efectos favorables que tiene esta dieta, pero la evidencia sugiere que los niveles de LDL e incluso la lipoproteína que contiene ApoB puede no mejorar e incluso aumentar. Aunque puede haber aumento simultáneo en el nivel de HDL, varias intervenciones para aumentar el nivel de HDL no se han traducido en reducciones de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, se pasa por alto el mayor riesgo que tiene la dieta cetogénica, que ¿cuál es? Es el de no consumir fibras y alimentos sin refinar. Los cereales enteros, las frutas y las legumbres, todos sabemos que son alimentos que en todo el planeta promueven la salud, que no son responsables de la epidemia de la diabetes tipo 2 y de la obesidad, y que por el contrario, no consumir este tipo de alimentos puede hacer daño a nuestra salud. Y en una revisión sistemática y metaanálisis de 45 estudios prospectivos, los investigadores encontraron que la ingesta de granos enteros se asoció a reducción dependiente de la dosis en el riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, cáncer total y mortalidad por todas las causas. Esta es otra revisión sistemática que de 585 publicaciones quedaron con 14, nuevamente evaluando los mismos efectos de la dieta cetogénica, pero mostrando en un gráfico interesante. Aquí están los 12 estudios y los efectos que producen en cuanto a la medicación, en cuanto a la hemoglobina glicada y la resistencia a la insulina, en cuanto al peso y la circunferencia, y en cuanto a si protege contra los factores de riesgo cardiovascular. Todos los grupos tuvieron pérdida de peso, por lo tanto, esta dieta es efectiva para perder peso. Puede ser que esta pérdida de peso haya llevado consecuentemente a la disminución de la hemoglobina glicada. Y todos los grupos de intervención fueron sujetos a asesoramiento dietético intensivo, incluso, como digo, las recomendaciones de estilo de vida como ejercicio, acompañando a la dieta. Entonces, es difícil separar el impacto de otros cambios de estilo de vida, como dije. Necesitamos más estudios. Voy a pasar esta parte, de revisión sistemática, porque ya es mi hora. Lo que sí es importante que las directrices del 2021 de la Asociación Europea Cardiovascular recomiendan la dieta mediterránea para control de la diabetes y la dieta DASH para el control de enfermedades de riesgo cardiovascular y la DASH para la presión arterial. O sea, todavía no hay suficientes estudios que vayan contra esta recomendación. Por la limitación que tiene la dieta cetogénica en el aporte de estos alimentos y sobre todo en el exceso de aportar 70 a 75% de grasa en la dieta, corremos el riesgo de dar grasa saturada y eso no trae beneficios a nivel cardiovascular. Entonces hay que investigar más sobre este tema. Y este estudio, que si bien no habla de dieta cetogénica en el paciente diabético, sí compara la dieta cetogénica con el riesgo cardiovascular. Su objetivo fue presentar las últimas evidencias sobre dieta cetogénica y riesgo cardiovascular posterior al año 2019. E incluyó metaanálisis publicados entre el 2020 y el 2023 que hacían referencia a dieta cetogénica y riesgo cardiovascular, mortalidad cardiovascular, perfil lipídico, presión arterial, control glicémico y pérdida de peso. ¿Qué concluyó este artículo de revisión? Que la dieta cetogénica no cumple los criterios de una dieta saludable propuestos por la Sociedad Europea de Cardiología. Y su eficacia en la pérdida de peso a largo plazo, porque a corto plazo todo bien, todos muestran una disminución de peso, pero a largo plazo no está todavía suficiente evaluada. Este también es otro estudio que solamente quería demostrarle que independientemente de todo lo que hablamos, el aporte de hidrato, la cantidad de hidrato de carbono que se aporta en la dieta está demostrada con mayor mortalidad. Fue un estudio que incluyó una parte prospectiva con 15.428 individuos en Estados Unidos y por otra parte un metaanálisis de todas las cohortes, fueron 7 estudios en general con una N importante. Y concluyó, ven la imagen en forma de U,
que las dietas con más de 70% de hidrato de carbono o con menos de 40% aumenta la mortalidad, y que el rango de seguridad de no aumentar la mortalidad es entre 50 y 55% de hidratos de carbono en la dieta. Concluyendo, la dieta cetogénica aporta poca cantidad de fibras, minerales, vitaminas y antioxidantes, con aumento de grasas saturadas e incluso alimentos procesados que son dañinos para la salud. Trae beneficios a corto plazo, pero no es sostenible en el tiempo. Faltan más estudios concluyentes a largo plazo. La mayoría de las investigaciones tienen sesgos, poblaciones no homogéneas, no hay comparaciones con otras dietas, el tiempo de estudio, etcétera. Las guías recomiendan, y repito, al día de hoy, la dieta mediterránea para prevenir el riesgo cardiovascular y la DASH para la hipertensión arterial. La relación entre dieta cetogénica y riesgo cardiovascular es todavía un tema de controversia y necesita más investigaciones. Y creo que los 4 expositores de hoy llegamos a la conclusión de que la mejor dieta para la persona con diabetes es la dieta personalizada, y sobre todo recalcando en el control, la monitorización y el seguimiento de los pacientes. No es indicar y dejar, sino acompañar al paciente. Muchas gracias. Invitamos a nuestros panelistas a acercarse a la mesa, por favor. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Mientras que se van animando, yo me sumo al estirón de oreja que nos dio el doctor Viviano. Así que les esperamos a todos el sábado a las 7 de la mañana. Es abierto. Pueden traerle a sus familiares también. Hay 1K y 5K. Es una caminata. El que quiere caminar, camina. El que quiere correr, corre. Así que les esperamos el sábado. Adelante. Adelante, doctora. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, doctora Müller. Vimos que el conteo de carbohidratos tiene un impacto en la hemoglobina glicada, pero quiero saber el impacto, si es que leíste algo con respecto al peso de esos pacientes. En todos los estudios que yo revisé, en teoría el conteo de carbohidratos no tiene un impacto en el peso. Ahora, en la práctica no es tanto así, me parece que, ¿verdad? Veo acá algunas nutris que hacen conteo y capaz nos puedan aportar algo. Pero yo lo que veo en mi corta experiencia es que los pacientes al principio, si bien hacen conteo de carbohidratos, bueno, yo soy endocrinóloga de adultos, ¿cierto? Entonces la mayoría de los pacientes que yo tengo hoy día con diabetes tipo 1 haciendo conteo de carbohidratos son pacientes que debutaron después de los 20 años, ¿sí? Y la mayoría estaban con sobrepeso al momento de su diagnóstico. Por la misma descompensación de la diabetes habían bajado de peso antes de comenzar el tratamiento, y luego de hacer un acompañamiento nutricional y aprender a hacer conteo, que lo aprendieron bastante bien realmente, hubo sí una disminución de peso en los primeros meses, probablemente porque ese conteo de carbohidratos, como estaban con sobrepeso, fue hecho con una restricción calórica, ¿verdad? Una dieta hipocalórica. Pero después, con el paso del tiempo, se fueron afianzando, ya iban saliendo más de vuelta, ya iban aflojando la actividad física y volvían a reganar el peso perdido. Entonces ahí, bueno, quizás también tiene algo que ver la fisiopatología misma de la obesidad, ¿verdad? Que siempre nos tiende a llevar al peso inicial, pero en mi experiencia sí hay un efecto positivo en el peso, el hecho de hacer conteo de carbohidratos, porque se van relajando, como les digo, van saliendo más, van optando por comidas menos saludables, haciendo sí un buen conteo, pero sin tener en cuenta la cantidad de calorías, las grasas, las proteínas que van consumiendo. Doctor Viviano, cuando vos estás hablando de la economía familiar, yo de verdad lagrimeé, porque me acordé que ya me habrá pasado, y a todos nos habrá pasado, que el paciente te dice, no, pero yo solamente puedo comer cocido con pan, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es una situación difícil. ¿Cómo en tu práctica, porque todo lo que vos nos hablaste hoy fue muy práctico tuyo, cómo en tu práctica vos tratás de solucionar eso? O sea, ¿qué consejo le das? Hola, sí.
Nuestro día a día de nosotros, los que trabajamos en los hospitales públicos, muchas veces lo que hacemos es escucha activa del paciente. El paciente nos cuenta cada cosa que, si yo les digo aquí, prácticamente imposible de creer. Tuvimos pacientes que nos dicen, yo no voy a poder nunca aprender a hacer conteo de carbohidratos. ¿Y por qué? Le dije, ya me fui con la nutricionista y me habló mi nutricionista. Jamás voy a hacer eso. ¿Y por qué? Le dije, contame por qué no vas a hacer. ¿Vos sabés cuánto yo como, doctor? Me dijo, sí, no sé. Le dije, yo como 2 platos de comida con 4 pan Felipe. Le dije. Bueno, en esa clase de personas nosotros imposible es de cambiarle su estilo de vida de un día para otro. Pero sí podemos hacer haciendo escucha activa y mejorando poco a poco la conducta alimentaria de ese paciente. De ese paciente que yo te estoy contando de hace 2 años atrás, actualmente él está bastante bien, pero nosotros le tenemos a él en como nuestro grupo. Hacemos escucha activa y le damos lo que él puede comer. Combinaciones y porciones de lo que él puede comprar. Una pregunta también para vos, doctora. En algunos de los estudios, porque nos trajiste muchísima información, ¿hubo una evaluación de las calidades de las grasas para poder ver el impacto en los factores de riesgo cardiovascular? Y claro, hola, ¿me escuchan? Sí, realmente tenemos que evitar el consumo de grasas saturadas, Tatiana, ¿verdad? Porque al tener un elevado porcentaje de aporte graso dentro del valor calórico total energético, uno no va a comer nueces y aceite de oliva en abundantes cantidades, tiende a comer grasa, carne con grasa y productos procesados con grasa que son de mala calidad y que no tienen efectos positivos como factor protector de factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y yo quería recalcar también que como hablamos de nutrición en pacientes con diabetes, el factor importante que el doctor recalcó es la adherencia. Todo es mágico cuando se empieza, ¿verdad? Es el ímpetu, las ganas, el descenso rápido o más o menos lento, pero efectos positivos en el laboratorio, pero sostenible en el tiempo es lo que cuesta, ¿verdad? Incluso, como dice, el educarle a este paciente, pero que el paciente realmente cumpla y siga como una rutina en su vida diaria, es lo que más cuesta. Entonces, por eso es que se enfatiza en que tenemos que formar profesionales que se dediquen a esto y que puedan hacer el seguimiento a largo plazo de los pacientes con diabetes en cuanto al cuidado nutricional, que bien hablamos que es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento, ¿verdad? Yo particularmente a la dieta cetogénica le respeto, ¿verdad? Es buenísima a corto plazo, y ahora que leí más otra vez le tengo más respeto otra vez, porque a largo plazo no hay estudios y no es sostenible. Yo no sé quién de ustedes va a poder vivir comiendo 5 a 10% de gramos de hidrato de carbono al día durante toda su vida. No creo. O sea, muy difícil de mantener. Bueno, mira que yo soy re pro keto, ¿verdad? Los que me conocen, entonces ahí difiere un poquito, pero tiene mucho sesgo lo que yo voy a decir porque yo estoy en un grupo así, ¿verdad? O sea, yo soy de la idea que cada dieta es para cada paciente, o sea, hay que ir evaluando el paciente y ver qué es lo que puede sostener en el tiempo. Y te preguntaba eso de la calidad porque realmente yo con los pacientes que tienen esa tendencia trato de incorporar más aceite de oliva, más aguacate, más cosas así, obviamente sacar todas las grasas, nueces y sacar las grasas saturadas. Yo había mirado un estudio que comparaba la mediterránea y la cetogénica en diabetes y en factores de riesgo cardiometabólico eran prácticamente parecidas, pero obviamente a corto plazo, pero después en el mantenimiento sí, para esa población que era una población española, obviamente la mediterránea era más sostenible, ¿verdad? Se adhieren más a esa dieta, ¿verdad? Ahora, como decís vos, yo también tengo pacientes que aman la dieta cetogénica y que la sostienen y que tienen otros efectos beneficiosos, no solo en lo que citamos. Por ejemplo, le disminuyen los dolores, tenían dolores articulares, le disminuyen los dolores articulares, tienen mejor humor, si estaban depresivos hasta contribuyó a la depresión, dicen ellos, pero con un tratamiento psiquiátrico antidepresivo donde otra vez hay un sesgo, pero como decís,
es personalizada. O sea, cada paciente tiene una dieta que le va, que puede adherirse y que pueda mantenerla en el tiempo. Sí, hay una pregunta. Sí, para la doctora justamente que estaba dando su opinión, tengo entendido que para la diabetes tipo 1, ¿verdad? Niños, adolescentes, ninguna de estas dietas están aconsejadas o recomendadas, por un lado, ¿verdad? Ya que soy pediatra y hago diabetología. Pero con respecto a las opciones de las dietas que se estuvo mencionando, creo que en parte ya comentó, pero quería preguntarle su experiencia personal con respecto a este tipo de dietas, ya sea la cetogénica, la mediterránea o el ayuno versus ayuno intermitente. ¿Cuál sería su experiencia, doctora? ¿En niños? No, en niños y adolescentes tengo entendido que no está recomendado. No se usa, pero con respecto a su experiencia ya serían adultos mi siguiente pregunta, porque en niños o si quiera aportar algo en cuanto a adolescentes, por ejemplo, con un sobrepeso, ¿verdad? De hecho, todos los estudios que yo presenté fueron poblaciones de adultos. Yo hago adultos. ¿Pero me escuchan? Hola. Realmente yo uso una variedad de dietas, ¿verdad? La que más me gusta a mí es la dieta mediterránea, ¿verdad? Es costosa, volvemos al problema económico, ¿verdad? Una dieta mediterránea no es accesible a toda la población, porque ¿cuánto cuesta el aceite de oliva extra virgen? Te voy a frenar ahí, te voy a frenar. Bueno. Porque los medicamentos, ¿cuánto cuesta ahora una empaglifosina? ¿Cuánto cuesta una dapaglifosina? 200.000 mínimo. Pero usar aceite de oliva, que tiene un impacto que sabemos que está estudiadísimo, no sé cuánto le puede durar, 200.000 sale. Te voy a debatir otra vez. Lastimosamente el que no tiene para comprar la dapaglifosina no tiene tampoco para comprar el aceite de oliva, o sea, no va a tener para comprar absolutamente ninguno de los dos, a no ser que le provea al ministerio. Eso sí. Y otra cosa que habló el colega sobre las personas en cuanto a pobreza, yo creo que tenemos que luchar a nivel de salud pública, ¿verdad? Sí. Y tener lo ideal serían todas las empresas, pero por lo menos la mayoría de las empresas, personal capacitado que pueda regular, como dijo, solo come en X hora y solo puede comer esto. Entonces, es una concientización y un trabajo a nivel de salud pública. Sí, le vamos a pedir al ministerio que compre aceite de oliva y nueces. Sí. ¿Cuál es? Ella quiere saber ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es la dieta que más personalizada, pero la que más a mí me gusta es la mediterránea, porque yo trabajo mucho en consultorio privado, entonces es la mediterránea la que más la gente se adhiere. El resto, la cetogénica es buenísima para empezar. Es buenísima para empezar porque es fácil de hacer, el paciente come, la proteína sacia, a la gente le gusta la grasa, pero no es sostenible en el tiempo. Bajan rápidamente, pero no tengo yo estadísticamente, porque realmente yo hago más soporte nutricional que dieta, terapia nutricional enteral y parenteral, pero no te puedo decir exactamente en qué tiempo, pero a X meses pierden esa adherencia a otros tipos de dieta. Lo mismo, el restringir mucha grasa. Entonces, la más equilibrada es la dieta mediterránea. Bueno, damos por terminado este simposio. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a los excelentes disertantes. Seguimos en el Congreso. Muchas gracias.